Bueno, ahora si conectamos el Facebook también. Y entonces el tema de hoy es, si ustedes tendrán que desconectar su micrófono. Ok, Gurudev, ya lo hacemos. Y después de la conferencia, si están satisfechos y no quieren su dinero de vuelta, pueden hacer preguntas. Bueno, sí. Entonces, el tema de hoy es el apego y a mí me gusta siempre empezar con el diccionario para no caer en conceptos, digamos, demasiado esotéricos. Es muy interesante porque en el diccionario, estoy leyendo en inglés y lo voy a traducir. Attachment en inglés, apego en español. Y tiene un significado positivo, ¿cómo se llama? Afecto, cariño o simpatía por alguien o algo. Una relación cariñosa entre dos personas, un attachment, un apego. Y no tiene, es muy interesante, entonces, ese diccionario es de Apple, no es el mejor, entonces voy a ver si otros diccionarios son más comprensivos. Aquí hay otro diccionario que dice, bueno, la definición legal no es muy relevante aquí. En psicología, un lazo emocional fuerte, pero no hay ningún sentido. Entonces parece que nosotros usamos la palabra en un sentido especial, que es completamente normal, porque cada filosofía nueva, digamos nueva dentro de una cierta cultura o situación histórica, siempre redefine algunas palabras. Todos los filósofos lo hacen. Marx lo hizo, Hegel lo hizo, Platón lo hizo, como por ejemplo con la palabra griega, arete, pero se puede ver que cada filosofía política o religiosa siempre, si abarca mucho, siempre utiliza palabras de una forma nueva y así. Entonces, vamos a ver aquí un mejor diccionario. En psicología, attachment, lo mismo. Entonces, muy interesante. Eso ya es un muy buen punto de partida. El hecho de que nosotros tenemos un significado especial por la palabra en el sentido, un sentido, digamos, negativo. Un sentido negativo. Y también tenemos un significado positivo. Por ejemplo, recomendamos que todo el mundo se apegue a Krishna. Entonces, apegar o apegarse significa como pegajoso. Literalmente que dos cosas se conectan. Entonces, ¿cuál es el problema con el apego emocional en la vida humana? Y se puede preguntar por qué a esa palabra le damos un significado peyorativo. Y si se puede justificar eso de aplicarle a la palabra un sentido peyorativo. Cuando en el mundo en general no se ve así. Obviamente tendríamos que empezar recordando de que existe un alma. Existe un alma eterna y que nosotros somos esa alma. Y
mismo en el mundo material, se puede ver un sinnúmero de ejemplos de apegos destructivos. Por ejemplo, una persona, vamos a decir que sufrió un trauma en su infancia o su niñez o juventud y se apega a ese trauma. Se apega a ese trauma o se apega al estado de víctima. Víctima hoy en día es casi la posición de más prestigio en la sociedad moderna, de ser una víctima. Y inclusive hoy en día se habla aquí de a los Juegos Olímpicos de la víctima, en el sentido que hay una competencia de alcanzar la posición de la peor víctima. Y entonces es muy común en la psicología de hablar del problema de quedar preso en el pasado y no poder superar el pasado, un pasado traumático, de abuso, y no poder, como se dice, abrir un nuevo capítulo, no poder crear una vida positiva, alegre, productiva o hasta espiritual. O, por ejemplo, uno se apega a una sustancia destructiva. Uno puede, hay una línea a veces un poco fina entre un apego y una adicción. Entonces puede preguntar dónde está la línea entre apego, que es positivo para los materialistas, y adicción, que es negativa. Porque se puede definir adicción como un apego muy fuerte o demasiado fuerte. Entonces, ¿cuál es la línea cruzando la cual se puede decir que eso es demasiado? Porque, como se dice, la comida de uno es veneno del otro. Y además de eso, toda esa investigación supone o da por sentado que haya un estado objetivo que se puede llamar salud mental o salud emocional. Porque, por ejemplo, si se dice que, él comió demasiado, en pocas palabras, es un Hare Krishna. Pero, bueno, entonces si uno dice que uno comió demasiado, eso supone o da por sentado de que hay una cantidad saludable, aconsejable, preferida, una cantidad de comer. Si se come esa cantidad, más o menos, eso es racional, en el sentido que esa cantidad promueve la salud, el bienestar y mismo el vínculo inevitable entre salud física y salud mental, que son factores interactivos. Asimismo, inclusive podemos decir en términos filosóficos más amplios que cualquier, mi español está un poco oxidado, así que cualquier juicio de, digamos, de carácter moral, en el sentido de que un juicio que involucra palabras como bueno y malo. Obviamente las palabras bueno y malo también se pueden referir o pueden referirse a, digamos, se puede decir estados objetivos como, por ejemplo, eso es demasiado, que has cocinado eso demasiado, que lo estás quemando, o eso no está cocinado suficiente, eso se cocinó muy poco, se cocinó demasiado, o al carro se le echó así demasiado aceite. Entonces, hay juicios de demasiado y muy poco que son cuantitativos, pero casi siempre atrás esos juicios
hay otro juicio moral. Y un juicio moral, por ejemplo, si se dice que al arroz lo cocinó demasiado, pero eso implica que primero que alguien tiene hambre, que alguien quiere comer, y también la premisa de que comer puntualmente o comer comida o prasada bien preparado que satisface a la mente y el cuerpo es una necesidad humana para cultivar o mantener generalmente un estado de bienestar, que es también un juicio moral, que habla del bienestar, del malestar, de una vida buena, una vida mala, y lo que se debe, entonces, cualquier, en español sería, cualquier frase en español que contiene una forma del verbo deber, que se debe, no se debe, o se debería, o hay que, o haber, hay que hacer, o hay que no hacer, o esos tipos de verbos auxiliares, ¿verdad? Que son metafísicos. Perdón, que es un poco complejo, pero es filosofía. Metafísico significa que un juicio moral o un juicio obviamente de valores. Que, por ejemplo, cada ley es un juicio de valores. Value judgment, juicio de valores. Por ejemplo, si vives en una aldea y los habitantes están muy contentos que no hay semáforos y se puede andar libremente, pero después la aldea crece un poco y alguien tal vez en el consejo municipal quiere instalar un semáforo donde no había en la calle principal. Ahora, instalando el semáforo, hay más seguridad, pero menos libertad. Entonces hay personas que prefieren correr el riesgo y no queremos semáforos en nuestra bendita aldea, y otros que dicen que no, que tenemos niños y queremos seguridad y menos libertad. Porque cuando hay luz roja, pierdes la libertad de andar. Tienes que parar contra tu voluntad. Nadie quiere parar, ¿verdad? Todo el mundo quiere andar. Inclusive, ¿cómo se llama? En Brasil se habla de la ola verde, cuando uno coge todas las luces verdes. Entonces, mismo la decisión de poner un semáforo, un stop, es un juicio de valores. Y por eso es metafísico. Ustedes entienden, ¿verdad? El punto. Porque físico significa juicios físicos, significa simplemente según nuestro mejor entendimiento y simplemente el estado objetivo. Por ejemplo, que ese objeto pesa tanto, o que de esta casa a otra casa son tantos kilómetros. O, por ejemplo, el estado atómico o molecular de algo. Entonces, la ciencia física se ocupa y se preocupa simplemente con medidas objetivas o definiciones de procesos. Entonces, la ciencia física no puede juzgar que un proceso es bueno o malo. Entonces, por ejemplo, el filósofo Hume, creo que escocés, pero eso no es el problema. Pero Hume, el filósofo escocés en el siglo XVIII, que explicó a todo el mundo, si queremos ser científicos, nuestra moralidad no es científica. Entonces vamos a tomar el caso de un acto que sin ninguna controversia es de maldad.
Como por ejemplo una persona mata a un niño y no hay circunstancias, digamos, relevantes, como por ejemplo se puede imaginar un caso en que matando a un niño se salva 1 millón de niños. Entonces en filosofía no es lógicamente imposible que haya un caso así. Como por ejemplo se da el caso de que estás parado en una plataforma encima de una escala de tren. Y está pasando, y el tren va a pasar. Y al lado tuyo hay un hombre que es extraordinariamente gordo. O vamos a decir que es muy pesado. Que acaba de venir de una fiesta de domingo en un templo Hare Krishna. Entonces, y tú puedes ver, porque estás en un puesto alto, tú puedes ver que a medio kilómetro de tu plataforma hay un puente, la estrada de hierro, ¿cómo se dice en español? The train track. No. La vía del tren. Que tú puedes ver que a medio kilómetro la vía del tren se rompió justamente en un puente, donde el tren pasa por un puente, y si el tren sigue andando, va a caer ahí de un puente muy alto y centenares de personas se van a morir, muchos niños y todo. Ahora, la única posibilidad que tienes de salvar a, vamos a decir, 500 vidas, que es un tren largo, es de empujar al gordazo, empujarlo, él va a caer directamente en la vía del tren y el tren va a parar. El tren va a parar y así, pero tú tienes que, con pocas palabras, matar a un hombre inocente, pero vas a salvar cientos de vidas. Entonces, lo matas. Entonces, yo explico eso, es obviamente una pregunta filosófica y presento esa pregunta para decir que en el caso que di antes, de que un hombre mata a un niño, tal vez 15 niños, no hay ninguna circunstancia parecida. No hay ningún bien que posiblemente pueda salir de ese acto cruel de matar a 15 niños. Y el hombre que va a matarlos no tiene ninguna intención benéfica. Simplemente por maldad pura, si se puede decir, él va a matar a los niños. Ahora, si tú eres materialista y no eres un hipócrita flagrante, si no eres un hipócrita intelectual descarado y eres un materialista, empiricista, te crees científico, tú no tienes el derecho intelectual, no tienes derecho filosófico a decir que matar a los 15 niños es moralmente malo. Porque es simplemente un acto físico. O sea, la diferencia cuando se trata de la biología, por ejemplo, la diferencia entre un cuerpo muerto y vivo es simplemente algo químico o algo de funcionamiento de órganos. Entonces, la moralidad, decir que eso es malo o bueno en el sentido moral, es un juicio de valor que nunca se puede comprobar empíricamente. Porque empíricamente no existe moralidad. Moralidad no existe dentro del ámbito conceptual del empiricismo. Entonces, un punto que yo explicaba en una charla que di en la Universidad de Florida, en una conferencia sobre la ciencia y la conciencia, es que
Bueno, tengo tiempo. Sí, voy a por más 15 minutos y si no aguantan más, empiezan a gritar y hacer señales que demasiada filosofía y no aguantan más. Pero no existe, ¿cómo se dice? La vida nunca puede ser simplemente física, es siempre también metafísica. Metafísica en el sentido, meta en griego significa después de o más allá de. Por ejemplo, un buen ejemplo sería, es posible, como Descartes, el filósofo francés Descartes, en sus meditaciones, dijo que es posible que todo lo que yo creo que sé, o sea, que hay un mundo fuera de mi mente, de que hay otras personas que también son conscientes, o que, sí, que existe un mundo. Y porque yo no puedo comprobar eso porque es posible. Arjun acá, la mano está entrando en la cámara. Un poco, sí, estoy quedando atraído a tu mano y me olvido. Entonces, es posible que hay como Descartes dijo, que hay un genio, una persona con gran poder físico o gran poder mental, que te puso en un laboratorio y está jugando contigo así, metiendo cosas químicas y creando en tu cerebro una alucinación de un mundo fuera de tu mente. Entonces, por ejemplo, ustedes que están en Argentina, bueno, ya sabemos que, bueno, pero que tal vez Argentina es simplemente una ilusión, y no en el sentido filosófico Vaishnava, pero que no existe un país, Argentina, que tu familia, tú no tienes una familia. Simplemente fuiste creado en un laboratorio y inyectado con conceptos. Y realmente estás en un laboratorio de un genio cruel. Y hoy en día, en la filosofía contemporánea, se llama el problema se llama el cerebro en una tina, que es la misma cosa. Tal vez eres simplemente un cerebro en una tina, o tal vez el concepto de cerebro es otra ilusión, y eres otra cosa, que se cree un cerebro. Y otra vez hay científicos o simplemente personas con grandes poderes que están jugando contigo. Yo menciono eso porque cualquier sistema de conocimiento, que sea empírico, que sea filosófico, que sea teológico, religioso, cualquier sistema o proceso de conocimiento necesariamente, inevitablemente, tiene que comenzar con una suposición que no se puede comprobar jamás dentro del mismo sistema. Voy a dar un ejemplo. Eso es un poco complicado. Voy a dar el ejemplo del empiricismo. El sistema de empiricismo, ciencia empírica, supone, sin poder comprobar, que existe un mundo fuera de tu mente. Y obviamente, y eso es algo, y no se puede comprobar eso dentro del sistema empírico. Por ejemplo, si yo digo que obviamente hay un mundo material, aquí hay una pluma y la toco y puedo escribir, entonces obviamente esta pluma existe fuera de mi mente. Eso se llama un argumento circular.
en el sentido que un argumento circular, ¿está bien tanta filosofía? ¿Aguantan? Un argumento circular significa que la estructura normal de un argumento es que hay premisas y una conclusión. Y el ejemplo que siempre se da es que la primera premisa es que los hombres, y también las mujeres, los seres humanos son mortales, o sea, se mueren. Sócrates es un ser humano. Entonces, dos premisas, que los seres humanos son mortales y Sócrates es un ser humano. Por lo tanto, lógicamente, es necesario que Sócrates sea mortal. Ahora, eso es un argumento válido, un argumento, pero si yo digo que, por ejemplo, esta pluma es real como un objeto externo a mi mente, y por tanto hay un mundo externo a mi mente que existe, eso es circular, porque esta pluma es real únicamente si el mundo es real. Entonces estoy tratando de comprobar que el mundo es real, pero doy como premisa algo que es verdad únicamente si la conclusión es verdad. Entonces se crea un círculo, porque la premisa depende de la conclusión y la conclusión depende de la premisa, que sí que se gira en un círculo de lógica falsa. Por eso, poco complicado, pero no demasiado, por eso un científico empíricamente jamás puede comprobar que existe un mundo fuera de su mente. Y por tanto, para empezar, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen ciencia? ¿Por qué científicos dedican sus vidas a suposiciones que jamás podrán comprobar dentro de su sistema de conocimiento? Y la respuesta la da el señor Chaitanya y también Aristóteles. Y eso es lo que Aristóteles dijo, el padre de la lógica moderna. Y también Chaitanya Mahaprabhu dijo lo mismo, con las mismas palabras. Es que para lanzar cualquier sistema de conocimiento, tienes que suponer algo a priori que sea verdad. O sea, tienes que decir que algo es autoevidente, que se comprueba a sí mismo. Y el ejemplo clásico es que el sol, no se puede iluminar al sol con una vela, ni con las luces de un estadio de fútbol, ¿verdad? O sea que la luz, el sol se autorrevela, se autoilumina, y ninguna otra luz puede iluminar al sol. Entonces, que el sol brilla es autoevidente, se comprueba a sí mismo. Asimismo, cuando tú naces en este mundo, cuando tú vives en este mundo, tienes una experiencia del mundo material que es tan real, tu experiencia del mundo fuera de tu mente, que se comprueba a sí mismo, es autoevidente, evidente. La cualidad de tu experiencia, la naturaleza de tu experiencia de un mundo fuera de ti, se demuestra, se comprueba, se verifica a sí mismo. Inclusive es una experiencia tan básica y tan real que es la plataforma sobre la cual tú puedes verificar otras cosas. Entonces, el sistema de empiricismo empieza no con un experimento empírico, porque eso sería circular, sino que con una suposición fuera del sistema que es autoevidente, que se comprueba a sí mismo. Y eso es lo mismo en el sistema Vaishnava.
Porque nosotros tenemos una experiencia de Krishna, cantando Hare Krishna y haciendo las cosas que hacemos. Tenemos una experiencia de Krishna que no se puede explicar o justificar mejor de que decir que es verdad. Se comprueba a sí mismo, es autoevidente. Entonces, cuando un Vaishnava dice que yo acepto la conciencia de Krishna porque tengo una experiencia, y el término técnico usado por filósofos académicos es que es apropiadamente básico. O sea, que es una experiencia que sirve, que es apropiado por su cualidad, es apropiado para servir como base de un sistema de conocimiento. Y tenemos esa experiencia. Inclusive la experiencia de Krishna, lo que nos indujo a ¿cómo se dice? Tomar la pastilla azul. Ok, la experiencia que nos indujo o nos convenció a adoptar esto, esa experiencia de Krishna fue bien más real que cualquier otra experiencia. Entonces, Platón habla de eso. Él habla de una línea dividida, la famosa línea dividida de Platón. Y él dice que la experiencia menos, digamos, real es algo como uno está borracho, o un sueño, o una alucinación, que obviamente no es verdad. Después hay opiniones que sí, yo creo que, me parece que, pero no tienes prueba. Y después hay conocimiento comprobado y así mismo. Hay diferentes niveles de certidumbre. Hay niveles de cualidad de evidencia. Y la cualidad de la experiencia de Krishna es tan fuerte que es una experiencia más real que cualquier otra. Entonces, ¿cómo es posible? Por ejemplo, mi experiencia de Krishna es más real que mi experiencia del mundo. Porque es posible que yo esté seriamente iludido sobre el mundo externo. Pero la experiencia de Krishna no, es más real, es la base de mi concepto de realidad y es autoevidente. Eso es el argumento que el señor Chaitanya dio a Prakashananda Saraswati Sarvabhauma Bhattacharya, que los Vedas o la experiencia del conocimiento védico es autoevidente. Entonces, por eso, cuando aceptamos a Krishna, cuando aceptamos a Bhagavad Gita, etc., Bhagavatam, estamos estructuralmente hablando de estructura epistemológica, o sea, una estructura filosófica del proceso de saber. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hace el científico. Y logramos objetividad. Entonces, el tema original, Arjuna, fue, ¿recuerdas? El tema original era apego. Sí, apego, está bien. Entonces, después de esa brevísima introducción, voy a dar mi conferencia principal de 5 horas, que aprendí de hacer eso de los ex líderes de la Unión Soviética, ¿recuerdan? Que daban conferencias de 5 o 8 horas y quien no se moría podía quedar en el partido. Entonces, el apego, sí existe una realidad superior, que es la realidad espiritual, nuestra propia alma eterna, la existencia de Krishna, la existencia de un mundo eterno de Krishna. Si eso es verdad, entonces sigue lógicamente que apego a algo inferior no puede ser nuestro verdadero autointerés iluminado. Así como, por ejemplo, si uno se apega a comida terrible, que es veneno, y por eso no come comida saludable, ese apego es destructivo. Cualquier apego a algo inferior que no nos permite perseguir o proseguir, que no nos permite seguir nuestro verdadero autointerés racional,
ese apego es indeseable y destructivo. Es por eso que, entonces, ¿cómo lidiar con eso? Vamos a suponer que todos ustedes son Hare Krishnas y que entienden esas cosas. Entonces, todos nosotros tenemos apegos, ¿verdad? Porque entramos en el proceso de Bhakti Yoga lleno de un lujo de apegos. Entonces, ¿cómo tratamos con eso? Lo que Krishna recomienda en Bhagavad Gita es el camino de moderación. O sea, se da el ejemplo en el Bhagavatam, si estás en un carruaje o cuadriga, ya no hay cuadrigas, ¿verdad? Cuadrigas sin caballos. Pero se da el ejemplo en el Bhagavatam que si estás en una cuadriga o carruaje con caballos y los caballos están un poco fuera de control y están corriendo donde no deben correr. Si tú, ¿cómo se dice en español? Sería, let's see. Si tiras de las riendas así abruptamente, es probable que pierdas control de los caballos y la cosa se pone mucho peor porque pierdes completamente el control. Entonces, los caballos siempre son comparados a los sentidos del cuerpo. Entonces, si tiramos con mucha fuerza, o sea, tratamos de tomar una línea medio draconiana, una línea drástica con los sentidos, lo más probable es que perdemos control de los sentidos. Entonces, es lo que en Brasil, en fútbol, se llama jogos de cintura. No sé si se dice en español, juego de... Pero, entonces, es un proceso. Por ejemplo, vamos a decir que andas en un carro, en una carretera de alta velocidad y de repente te das cuenta que vas en la dirección opuesta, que debías doblar a la izquierda y doblar hacia la derecha. Y tienes que volver en la otra dirección. Y vamos a decir que vas a, vamos a decir, 140 kilómetros por hora, 120. Si simplemente aplastas así el freno, con toda la fuerza así, pones el freno, el carro se va, ¿cómo se dice en español? ¿Voltear? Sí, volcar y te das mal. Entonces, del momento en que te das cuenta de que andas mal, así, en la otra dirección, hay todo un proceso de gradualmente frenar con seguridad, poco a poco, parar el carro, buscar así un buen lugar para dar la vuelta y volver. Entonces, si tú eres un devoto sincero, ya te diste cuenta de que hay que renunciar a la gratificación de los sentidos, hay que dedicarse a Krishna, pero el cuerpo y la mente tienen su propio impulso. Es como un carro, y el cuerpo siempre se compara a un carro, cuadriga, y los sentidos a los caballos. Así que hay un proceso gradual, hay un proceso cuerdo y maduro de frenar los sentidos gradualmente y volver. Así que con los apegos tenemos que respetarlos, no en el sentido de pensar que son cosas buenas, pero así como si tú estás en una pelea y sabes que el enemigo está armado, lo respetas, no en el sentido de estimarlo, pero en el sentido de que hay que respetar que es peligroso. Entonces, así mismo, tenemos que respetar a nuestros apegos en el sentido de que son peligrosos. Y si no son bien tratados, porque ellos, los apegos, tienen dos maneras de arruinarlos. O sea, arrastrándonos a un lugar donde nunca debemos ir, o simplemente así tratamos demasiado abruptamente de frenarlos
y rechazan todo control. Así que es un arte. Y por eso Krishna dice que Bhakti Yoga es el arte de todo el trabajo. Porque tenemos que saber lidiar con nuestros apegos en forma inteligente. ¿Hasta qué punto yo debo, como se dice, no entregarse, es mala traducción, no entregarse a los apegos, pero darles un poco de cuerda? Y cuándo tirar de las riendas. Y hay que saber. O sea, porque si yo me entrego demasiado a los apegos, puedo caerme completamente. Si me entrego demasiado, si me entrego muy poco, también puedo perder control. Entonces, ¿cuál es el proceso justo y moderado, equilibrado, para no degradarse y tampoco perder control completamente por tratar de renunciar en forma demasiado brusca? Y eso es el arte de Bhakti Yoga. Así que toqué en el tema, ¿verdad? A pesar de ese viaje a otros, fácil viaje a otros planetas filosóficos. Y entonces ahora, si ustedes tienen cualquier pregunta, o también voy a ver si en Facebook, si hay otro todavía que aguanta en Facebook, todavía aguanta. Entonces vamos a ver si hay preguntas ya, o si ustedes tienen Magical Mystery Tour. Sí, así es. Aquí hay una pregunta de Facebook. Carnap escribió en el libro Superación de la Metafísica, qué imbécil, a través del análisis lógico del lenguaje, que la palabra Dios es un pseudo concepto, ya que siempre se define a partir de otro concepto y ese de otro, así ad infinitum, sin poder relacionar la palabra Dios a alguien o algo concreto. Muy interesante, eso es Carnap. Primero que eso no es verdad. Por ejemplo, se puede comprobar que un concepto es idiota mostrando ejemplos absurdos. Por ejemplo, en el diccionario de inglés, si buscamos la definición de árbol, que es una planta, un cierto tipo de planta, pero ¿qué es una planta? Es un organismo ejemplificado por árboles. Entonces, los diccionarios, y tú puedes ver eso, los diccionarios casi siempre nos dan un círculo de definiciones, que eso es un tipo de aquello, y aquello es un tipo de eso, y los diccionarios siempre se mueven en círculos semánticos. Eso es casi siempre. Nada más, como se dice, solo para dar un ejemplo, sin haber visto antes, yo busqué árbol, que es un tipo de planta, que es una planta, es un tipo de organismo como un árbol. Entonces, y a pesar de eso, sabemos perfectamente bien lo que es un árbol. Y sabemos perfectamente bien lo que es una planta. Entonces, ese Carnap, que es mala gente. Y, por ejemplo, cuando él dice que la palabra Dios es un pseudo concepto, pero el término pseudo concepto sufre, cada palabra en la frase de Carnap sufre del mismo problema. Porque tendríamos que definir cada palabra en su frase, y cada palabra en su frase tendría el mismo problema que se define dentro de un contexto de un círculo semántico. Semántico significa el significado de las cosas. Entonces es como decir nunca, diga nunca. Y hay billones de personas que entienden perfectamente bien
lo que la palabra Dios significa, y nadie tiene un problema, solo él. Y eso es un ejemplo perfecto. Carnap ya es muy, ¿cómo se dice?, superado, ya es muy anacrónico. Porque ese tipo de guerra contra la religión, contra la metafísica, ya casi se murió. Y el Carnap es que tal vez ya se murió. Suerte. Sí. Él se murió en el año 70. Y entonces, en esos años 70, el marxismo era muy fuerte, que la religión es el enemigo, y lo que dice Carnap ya es considerado por muchos filósofos y muchos eruditos como algo muy anacrónico y hasta ignorante. Porque para decir que la palabra Dios no tiene significado, hay que usar muchas palabras, cada una de ellas tiene el mismo problema que la palabra Dios. Entonces, decir que solo la palabra Dios tiene problemas, no. Todas las palabras que afirman que la palabra Dios no tiene significado, esas palabras tampoco tienen significado porque también dependen de un círculo semántico. Así que cuando uno tiene demasiado pasión, mete la pata. Entonces Carnap es un ejemplo de un colosal metedor de pata en el sentido lógico y filosófico. Y adiós, Rodolfo. En ese, hay preguntas, decir, más uno aquí, después volvemos a Mar del Plata. ¿Cómo viven ustedes sabiendo que su ciudad eternamente tiene un problema dramático? Mar del Plata. No es así una agonía constante. Bueno, entonces, es un chiste. Ahora, ¿cómo es posible salvar a las personas con la filosofía Vaishnava dentro de un mundo material? Muy sencillo. Tenemos que avanzar en conciencia de Krishna. Porque si tú eres consciente de Krishna, si tú practicas sinceramente Bhakti Yoga y tienes realización, no solo fe, sino realización directa de la verdad, de todo esto, tú tendrás poder, porque quien habla la verdad, habla con fuerza, habla con poder. Y Krishna está en el corazón de todos y el mundo es materialista por falta de conciencia de Krishna. Y si podemos llevarles a las personas conciencia de Krishna, ellos son como personas muriéndose de sed en el desierto y nosotros tenemos el agua. Así que el mundo es materialista, que se puede decir que eso hace con que mucha gente sea hasta más ansiosa de recibir verdad. Un mundo tan ignorante, sin propósito, con tantas cosas absurdas. Y mucha gente está frustrada, porque el alma está en el corazón de todos. El alma de mucha gente está muy frustrada. Están buscando una verdad, pero algo auténtico, algo real, que escuchan de los labios de una persona realizada, una persona auténtica, genuina. Así que nosotros seamos auténticos, logremos conciencia de Krishna real y el mundo nos va a escuchar. Bueno, ahora en Mar del Plata, ustedes tienen preguntas. Por favor, tengan lista sus tarjetas de crédito. Y... Hare Krishna, Gurudev. Bueno, sí. muchas gracias por su charla. Y acá tenemos algunas preguntas. Voy a pasarle el micrófono para Chaitanya Lila. Hare Krishna. Muchas gracias por la clase. Yo tengo dos preguntas.
Una vez escuché que cuando uno se apega al maestro espiritual o se apega a la vida espiritual, ese apego es muy bueno porque a uno lo libera de los otros apegos. Eso yo le quería preguntar si era verdad porque lo leí en otra tradición. Entonces, primero esa pregunta. Y también le quería preguntar si de todos los conocimientos trascendentales que están en nuestros libros que consultamos, ¿cuál es el conocimiento que nos va a liberar del apego? ¿Cuál es el más importante? Sí, sí. Entonces, dos por el precio de una, ¿verdad? Bueno, primera pregunta sobre el apego al gurú. Obviamente sabemos que todos tenemos nuestra psicología humana y a veces uno puede apegarse al gurú por motivos, digamos, que no son puramente espirituales y a veces uno odia al gurú por motivos mundanos. Porque yo he tenido discípulos suficientes para ver una, ¿cómo se dice? Todo el espectro de la psicología humana. Y hay devotos que tenían una relación muy mala con sus padres y yo me vuelvo su padre y por eso me odian. Entonces hay mil cosas, ¿verdad? Un devoto tiene que ser, yo creo que para pegarse al gurú en forma realmente espiritual, primero, uno tiene que tener un sentido fuerte de justicia, en el sentido de poder corresponder, reciprocar con otras personas, el gurú y otras personas también, sin dejarse influenciar o controlar por emociones irracionales o por la subconsciencia, en el sentido que si una persona me ha tratado bien y esa persona ha cumplido con su deber y es una persona correcta, yo no tengo derecho a pensar mal en esa persona. O, por ejemplo, si una persona, vamos a decir un gurú o un así llamado gurú, es un término muy popularísimo, así llamado, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas así llamadas, pero si una persona es un así llamado gurú y su carácter o su comportamiento no está al nivel apropiado, no se puede sentimentalmente fingir que sea otra cosa. Y entonces, y normalmente estamos hablando de sentimientos, pero creo que un sentimiento importante es un sentimiento de justicia. Y también, digamos, de generosidad. De generosidad, o sea que Krishna dice en Bhagavad Gita que en este mundo cada esfuerzo tiene su falla. Entonces, mismo que una persona tenga la mejor intención, es la naturaleza del mundo que nuestros esfuerzos tendrán alguna falla. Y claro que hay fallas y hay fallas, pero entonces inteligencia, porque Krishna dice que porque las emociones, los sentimientos vienen de la mente o son procesados por la mente. Y arriba de la mente es la inteligencia. Entonces no es que queremos ser solamente cerebros sin sentimientos. O sea, tenemos un corazón y queremos sentir profundamente. O sea, un devoto tiene sentimientos profundos, inclusive en las escrituras, en el Bhagavatam, es común que las personas lloren, o sea, tienen sentimientos muy fuertes, pero los sentimientos se experimentan dentro de de límites, digamos, aprobados por inteligencia pura. Entonces, por ejemplo, si tú manejas un carro en vamos a decir, una pista de alta velocidad, si obedeces, en Brasil se llama señalización,
las reglas que están postadas ahí. Tú puedes andar muy rápido porque la carretera está hecha para eso. Y si tú sigues lo mismo, otra carretera, otra pista. En Brasil, en todas las carreteras hay placas que dicen: quien obedece la señalización evita accidentes. Entonces, la inteligencia no es que queremos acabar con sentimientos, simplemente ser criaturas de simplemente raciocinio frío. Pero la inteligencia tiene que aprobar al sentimiento. Y si la inteligencia aprueba el sentimiento, sí, estamos libres a abrir el corazón o cerrar el corazón en ciertos casos. Pero debe ser un sentimiento aprobado por la inteligencia. Entonces, en el caso del gurú, una cosa que yo digo siempre es que Prabhupada nos dio una ciencia espiritual. Y hay así llamados devotos que muy así ansiosos de convertir una ciencia en un fanatismo. Que por la diferencia, por ejemplo, en cualquier ciencia hay una idea o un principio y se puede comprobar. Se puede comprobar si es verdad o no. Entonces, Prabhupada definió el gurú de primera clase, y segunda y tercera. Y Prabhupada dice que un gurú de primera clase tiene tres características. Y lo interesante es que todas las tres son verificables científicamente. Entonces, una cualificación, una característica de un gurú de primera clase es que conoce muy bien las escrituras. Eso se puede investigar. Porque, por ejemplo, no quiero criticar a pesar de que es uno de los grandes placeres de este mundo, pero cuando yo viajaba en otro país el año pasado y me crucé se dice en español, me crucé con un otro gurú bastante conocido en ciertas regiones del mundo y con sus seguidores, discípulos. Y él daba ciertos argumentos contra Krishna West. ¿Cómo puede? Pero daba ciertos argumentos contra Krishna West y citaba Prabhupada, citaba el Bhagavatam. Y yo decía que no, eso no es lo que Prabhupada dijo. No, el Bhagavatam no dice eso. Él dijo, por ejemplo, que la India externa, étnica, la India es un reflejo positivo, no pervertido, pero es un reflejo del mundo espiritual. Y hasta me dio la palabra en sánscrito, pratibimba, que en sánscrito significa reflejo, literalmente contraimagen, pratibimba, o un reflejo. Y yo dije no. Y él hasta se enojó, y insistía, y no sé qué. Entonces yo busqué en el Bhagavatam, investigué, y la palabra nunca aparece en el Bhagavatam con un significado ni parecido a eso. O sea, no tiene nada que ver con el Bhagavatam. Entonces le escribí diciendo y también lo que dijo de Prabhupada, yo dije no, y le dijo que sí, investigué, y era no. Prabhupada dijo inclusive todo lo contrario de lo que él dijo. Entonces él no es que es una mala persona, no es que es un gurú falso, un poco descuidado sí lo es. Entonces, ahora todos van a tratar de adivinar quién es, pero sí, pero no es un gurú en América Latina, así que no van a... Bueno, si me pagan, entonces les digo. Entonces, pero lo que yo pensé, y después me crucé con otro, creo que no es un gurú, un sannyasi conocido, y no en América Latina, yo estaba lejos de América Latina. Y inclusive es como el profesor oficial de uno de los grandes centros de ISKCON, que es el encargado de educación de los devotos. Entonces compartimos un almuerzo, no literalmente, o sea, él no robaba mi plato, ni yo de esa persona, pero así él vino para almorzar conmigo, y es de la India, y me dio un argumento que me dejó, como se dice en Brasil, boquiabierto.
él me dio, ¿entienden? Me dio un argumento de que la ropa de la India es superior a la ropa occidental, porque si tú usas un dhoti, lo lavas todos los días, mientras que si usas pantalones, nunca los lavas. Y, wow. Entonces, primero, yo tuve que verificar que eso no fuera un chiste, que realmente él daba eso como argumento. Entonces, yo dije, entonces en el caso que una persona no lava su dhoti, pero la otra persona lava sus pantalones. Pero, Dios mío. Como dicen en Italia, dicen santo y Dio. Entonces, se puede verificar si tú eres, ¿cómo se dice? Sería así, riguroso. Si tú eres riguroso, diligente, tú puedes verificar si un gurú realmente tiene un conocimiento experto de las escrituras. Entonces, que conoce las escrituras. La segunda cualificación es que practica lo que están en las escrituras. Porque hay eruditos que simplemente son un poco, no sé, no les gusta mucho la humanidad. O sea que prefieren quedar en su propio lugar leyendo libros y no tienen mucho deseo de interactuar, de enseñar, no quieren enseñar. Inclusive hay catedráticos que enseñan en la sala solo por deber, pero si fuera posible solo hacer sus investigaciones, prefieren mucho, ¿verdad? Entonces, el gurú debe conocer las escrituras y, bueno, mezclé dos cosas, conocer y practicar. Hay algo mágico, algo místico de Krishna en este movimiento que si un gurú no sigue o enseñase, tarde o temprano viene a la luz. Había un gurú prominente que era un devoto muy sincero. Era un devoto muy sincero y hizo servicio valioso para Prabhupada, pero él había tomado sannyas prematuramente y no era para sannyas. Entonces él se apegó a una devota joven, era un guru kuli, no así menor, pero un guru kuli. Y él tampoco era muy viejo, él no sé qué edad él tenía, pero tal vez 20 años más que él, 18 años. Entonces él, y no hubo nada ilícito, gracias a Krishna, pero se encontraba con ella en lugares remotos. Estaba en una ciudad enorme, ciudad muy grande, una área metropolitana súper grande que se extendía por 100 kilómetros en cada dirección. Y él iba a lugares muy remotos, lejos del templo, y fue descubierto. O sea que él fue al fin del mundo y un devoto pasaba por ahí. Entonces, lo que hemos visto en este movimiento es que tarde o temprano una persona que se está comportando mal, tarde o temprano se descubre. Entonces uno tiene que conocer las escrituras, practicarlas, y la tercera cosa que ya intrometí antes es que él tiene que estar dispuesto a enseñar. Entonces podemos ver, primero, que los tres son verificables, y si se quita un elemento no funciona. Si una persona conoce las escrituras y quiere enseñarlas, pero no las practica, no es un gurú de primera clase. Si conoce las escrituras, las practica, pero no quiere dedicar su tiempo a otras personas, tampoco. O si una persona practica lo que entiende de las escrituras y enseña, pero no conoce muy bien las escrituras, también un problema. Entonces, los tres elementos, si un gurú conoce bien, o sea, visiblemente o verificablemente, que el gurú conoce las escrituras, las practica y está bien dispuesto a enseñarlas a los otros, eso es primera clase. Si no, ese tipo de payasada, ¿se dice en español?
que hemos visto que hacen ISKCON y fuera de ISKCON entre devotos que no, mi guru es el único devoto puro y el único devoto puro vivo en el planeta y esas cosas que muestran, digamos, una inteligencia demasiado problemática. Porque, y cuando se pregunta, ¿pero cómo sabe eso? No, pero me miró en los ojos y yo pude ver que estaba como... yo puedo ver, si yo digo, sí, ayer cuando yo bailaba con Krishna, en mi forma de gopi, ¿y cómo vas a comprobar que no es así? Y vamos a decir que en mi forma humana no soy efeminado. Entonces, pero si yo digo algo así, o si un discípulo mío dice, no, porque sí, yo puedo ver que eso no es ciencia. Eso es subjetivo. Sí, puede ser verdad, pero no puede escapar del contexto subjetivo. Por ejemplo, Prabhupada, en un significado, creo que en Chaitanya Charitamrita, dice que Krishna muestra quién es un devoto avanzado, mostrando su capacidad de predicar, de convencer a otras personas, de expandir el movimiento del Señor Chaitanya. Entonces, Prabhupada no dijo que sí, yo soy un devoto puro porque mírame en los ojos. Y sí, cosas absurdas así. Él apuntaba, mostraba cosas empíricas. Que su gran prédica, como cuántas almas él salvó, cuántos templos de Krishna. Eso es empírico, eso es práctico. Entonces los devotos demasiado neófitos, sino excéntricos, que dicen que no, mi guru es el único y no dan ninguna evidencia práctica. Nada que se puede observar, que se puede verificar, que se puede comprobar. Están, ¿cómo se dice?, destruyendo, por lo menos en su círculo, destruyendo la ciencia espiritual. Están dañando la ciencia. Es por eso que con el guru uno debe... claro que naturalmente hay cariño entre nosotros. Yo tengo amigos devotos que tal vez no son campeones de Sadhana Bhakti, pero son buenas almas y buenas personas y son viejos amigos y hasta Prabhupada. Una vez yo estuve con Prabhupada en Calcuta y él fue a visitar un viejo amigo, un amigo de siempre, de su juventud. Entonces yo era joven con Prabhupada y completamente así, con toda esa madurez de un joven, un hombre de 25 años, que tal vez en más 5 años tendrá un cerebro plenamente formado. Entonces yo estaba con Prabhupada y él abrazó a su viejo amigo. Y yo quedé, ¿cómo es posible? Prabhupada permitió que él no es, que su amigo no es devoto porque no es miembro activo de ISKCON. ¿Y cómo es posible que Prabhupada lo dejó tocar? Y obviamente muy inmaduro. Una vez yo estaba caminando con Prabhupada en Los Ángeles, en el parque, el rancho, el nombre del parque. Y alguien dijo que la madre de Giriraj viene, y porque la madre de Giriraj, que era, sí, conocía a Prabhupada, y ella vino de Chicago, creo, a Los Ángeles, y estábamos caminando con Prabhupada en un parque, entonces Prabhupada se paró, y ella estaba como a 30 metros o algo así, 40 metros, Prabhupada como, sí, siempre caballero perfecto, esperó, y ella llegó, y Prabhupada extendió la mano, y le dio y se dieron la mano. Y yo quedé, Dios mío, que Prabhupada es un sannyasi y tocó la mano de una mujer. Y claro que yo no pensé por un momento que era una falla en Prabhupada, pero yo nunca me imaginaba. Entonces, lo que quiero decir es que, claro que debemos ser estrictos
en verificar las cualificaciones, pero al mismo tiempo hay una generosidad cuando ella no involucra, digamos, una falta absurda de criterio. Como por ejemplo, que ahora hay un caso de un gurú, sí, llamado gurú fuera de ISKCON, que era miembro de ISKCON mucho tiempo atrás, formó su propia sociedad con muchos centros de América Latina y ahora salió que él tenía muchas relaciones con mujeres, asediarlas y ahora parece que él no puede pisar en Perú porque ya parece que va para la justicia y entonces, y alguien, sin duda alguien va a decir, eso pasa tiempo. Entonces, eso ya está más allá de la cordura. Pero en casos que no son escandalosos, se puede ser generoso. Ese es un equilibrio entre la misericordia, la generosidad y el raciocinio, la inteligencia y la justicia. Y si uno encuentra ese equilibrio, tendrá una vida muy alegre. ¿Entiendes? Muy bien, Gurudev, usted nos permite, si alguien más quiere hacer una última pregunta. Sí, última pregunta. Ok, ¿devotos? ¿Alguien más quisiera aprovechar, ya que está su santidad con nosotros? No está con nosotros todos los fines de semana, así que por favor aprovechemos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si nadie quiere hacer una... Bueno, vení, Maxi, así te puedo... No es necesario, pueden simplemente quedar completamente satisfechos. Hare Krishna, Maharaj, muchísimas gracias por su visita virtual aquí. La verdad que inspira mucho al yatra acá de Mar del Plata. Yo quería preguntar respecto al apego. Parece que lo del apego es un tema de libre albedrío, ¿no? Porque uno elige a qué apegarse, a qué no. Pero ¿qué pasa cuando...? A veces no. Porque hay los casos famosos que, por ejemplo, un hombre ve a una mujer y pierde su corazón contra todo su raciocinio, o también una mujer con un hombre. Entonces, a veces uno es, ¿cómo se dice? En español sería abrumado. Que uno, la flecha de Cupido, ¿no? Entonces, a veces, o sea, inclusive Krishna en Bhagavad Gita escribe ese proceso y en cierto momento se pierde el libre albedrío. De Krishna, en los famosos versos, Jayato Vishayan Punsas, que meditando en los objetos de los sentidos, Sangaste Shupajayate, un apego nace en la persona, y Sangat Sanjayate Kama. Y de Sanga, ese apego, Kama, una lujuria, un deseo que ya es difícil. Kama, Krodha, y de esa lujuria, la ira, y después se confunde y se pierde. Y a veces sucede que sí, uno se elige y a veces uno es, ¿verdad? Sucede en este mundo. Así es por eso que uno tiene que siempre, como se dice, dime con quién, es famoso, dime con quién cantas, te diré quién eres. Entonces, es por eso que es importante, tener buena asociación, porque a veces cuando nosotros perdemos poder, nuestros amigos verdaderos nos dirán, idiota, ¿qué estás pensando? Y nos ayudan. Así que la buena asociación, sí, con buena asociación, ahí eso fortalece nuestro libre albedrío, o por lo menos nos da más posibilidad de utilizarlo. Si uno está solo, sin buena asociación, a veces uno se deja atrapar.
Bueno, gracias Maharaj, gracias por la respuesta. Como esa canción de los Beatles, I saw her standing there. ¿Cómo se dice esa canción? Bueno, hay muchas canciones de los Beatles que hablan de esas cosas, pero sí, Hare Krishna. Bueno, Gurudev, te quiero agradecer nuevamente. Muchas gracias por este tiempo compartido con nosotros. El día viernes festejamos su Vyasa Puja aquí también y estuvieron presentes todos los devotos. Así que bueno, muchas gracias, como dijo Maxi recién, por inspirarnos y usted por tener la misericordia de estar con nosotros. Tenemos el día de hoy dio otras conferencias, así que no queremos molestarlo más. Muchas gracias por todo. En menos de una hora tengo a Brasil. Dios mío. Voy a pagar más, voy a pedir más salarios mínimos. Entonces, gracias a todo el mundo allá. Yo sé que hay muchos devotos muy sinceros allá y espero que ustedes tengan muchísimo éxito ahí en Mar del Plata. Hare Krishna. Y mis amigos en Facebook también. Hasta luego, Dios mío. A las 2:30. Dios mío. En 50 minutos, São Paulo. Hare Krishna.